costura y en el video de hoy les traigo mis 10 esenciales de costura, o sea, las herramientas básicas para empezar a coser. Para cualquier actividad que hagamos está bueno tener herramientas que están hechas para eso, porque eso nos va a facilitar nuestro trabajo. Entonces decidí hacer mis 10 esenciales de costura para compartirles las herramientas básicas que a mí me sirven. Y recuerden que no hace falta tener todo para empezar algo, sino que sea tener lo básico y a partir de ahí empezar cada uno a darse cuenta cuál es la herramienta que necesita según lo que esté haciendo, digamos. Yo les comparto hoy lo que a mí me sirvió y espero que a ustedes también les sirva encontrar sus propias herramientas. Pero mis básicos de costura son los siguientes. El primer básico de costura con el centímetro, que es la herramienta fundamental para poder tomar medidas del cuerpo, que justamente la costura está hecha, o por lo menos la que hago yo, que es para hacer ropa, está hecha siempre a medida del cuerpo. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta las medidas y para eso vamos a tener un centímetro. Y el centímetro nos va a servir para medir los largos, los anchos del cuerpo, cómo queremos que nos quede la prenda. Así que es una herramienta fundamental y todos tenemos que tener centímetro, no se puede medir con otra cosa. Mi herramienta número 2 es la escuadra de modista, que esta escuadra va a servirnos para poder dibujar los moldes y no solamente para poder trasladar las medidas que hayamos tomado del cuerpo hacia el molde, sino también que nos va a ayudar a hacer líneas rectas, líneas curvas. Incluso esta escuadra de modista tiene estas formas que nos ayudan a poder dibujar los costados de las prendas, las sisas, los cuellos. Así que recomiendo mucho tener una de estas escuadras que nos facilitan a la hora de dibujar los moldes. Mi esencial número 3 es el papel de molde, que bueno, justamente para hacer los moldes es necesario tener papel. Muchas veces podemos hacerlo en cualquier lado, en papel de diario, donde sea, pero a mí me gusta, me sirve tener papel madera porque vienen en pliegues que son grandes y entonces en ese tamaño uno puede hacer molde de pantalón, de buzo, porque la verdad es que las dimensiones del cuerpo son grandes. Entonces está bueno tener un papel que no tenga que estar pegándolo, me va a simplificar a tener que estar pegando papel de diario, pero lo pueden hacer en papel de diario o en cualquier papel, obviamente que se puede hacer. Yo tengo dos papeles que uso. Tengo el papel madera, que es donde yo pruebo los moldes y donde yo puedo ver que funcionen. El papel madera, al ser finito, pero no tan finito como el papel de molde, no se rompe y a la vez puedo usarlo para engancharlo y cortar directamente sobre la tela, enganchándolo con los alfileres. Y me sirve mucho este papel para poder hacer moldes y para poder replicarlos y cortar fácil sobre la tela. Después tengo otro papel que uso, que es el papel craft, y ese me sirve para poder pasar los moldes que yo ya sé que me quedan bien, que sé que los voy a volver a usar, que me gusta conservarlos y que duren en el tiempo. Los paso en el papel craft, que es mucho más duro, más rígido y lo voy a poder tener colgado y no se me va a romper. El esencial número 4 son los marcadores, que pueden ser, bueno, obviamente necesito marcadores para papel, que puede ser lápiz, preferentemente debería ser un lápiz blando, cosa de que yo pueda hacer líneas y que me queden bien marcadas, porque para los moldes necesito poder ver todas las líneas, pero yo uso cualquier lápiz, o sea, uso uno común. También pueden usar fibras como para que no se borre lo que hayan anotado. Yo para las anotaciones, bueno, todos los moldes tenemos que ponerle nombre, dirección del hilo, la cantidad de las veces que se corta. Entonces, todas esas cosas las puedo poner con tinta para que no se borre, pero para dibujarlo uso mucho lápiz. Y después los marcadores para tela también están buenos para poder marcar en algunas telas que digamos que no puedo enganchar fácilmente porque son muy gruesas, o las telas que me permite marcar el molde sin tener que engancharlo con el alfiler para que no se me marque la tela, mucho mejor, y voy a poder marcar con los alfileres el molde sobre la tela sin tener que poner alfileres, sin tener que romper el molde. Entonces
Los marcadores nos sirven para eso, también nos sirven para marcar pinzas, para marcar cualquier cosa que debamos coser y que sea lavable fácilmente. Entonces estos marcadores se lavan muy fácil. Bueno, mi esencial número 5 justamente son los alfileres, que vienen alfileres de todo tipo. Esto ya después va a ser una cuestión de gusto, pero vienen más finitos, más largos, más cortos. Siempre va a depender también de la tela que vayamos a usar o para qué vamos a querer los alfileres, porque los más gruesos nos van a servir para cosas más gruesas que necesitan más fuerza, los más finitos para telas más finitas y así sucesivamente, pero yo uso siempre los más baratos porque acá en el taller usamos un montón los alfileres y por eso también necesito tener los más baratos porque se pierden y todo eso. Pero pueden usar el que ustedes quieran. Recuerden que es re importante tener alfileres porque con eso nos podemos ayudar para sostener telas para coser, los moldes para cortar, para poder prearmar una parte y ver cómo queda, para poder marcar un ruedo. Bueno, los alfileres son re necesarios. Mi esencial número 6 son las agujas y hay diferentes tipos de aguja, pero sobre todo tengo que tener agujas que sean para coser a mano, que me sirvan para coser botones, para cerrar costuras a mano que sean muy pequeñas y no lo puedo hacer con máquina. También para hilvanar, que es hacer una costura previa para sostener dos partes antes de coser realmente con la máquina de coser. Entonces es fundamental tener agujas que sean para costura a mano, más allá de que tengamos una máquina de coser, porque siempre tenemos que terminar cosas a mano que sean muy pequeñas para cerrar agujeros, para coser botones, para hilvanar. Para cualquier cosa vamos a necesitar agujas y está bueno tener de distintos tamaños porque bueno, también si alguna va a bordar o algo, necesitamos tener una aguja más grande. Vienen de todo tipo, yo recomiendo comprar la canastita directamente que te trae un montón de variantes y pueden ir usando según lo que necesiten. En el caso de la máquina de coser vienen agujas de distintos tamaños también, pero bueno, también tengan en cuenta qué tipo de máquina tienen y qué agujas le pueden poner, porque por ahí una aguja de jean o una bien gruesa en su máquina no la pueden poner porque es demasiado gruesa para esta máquina. Pero bueno, fíjense según lo que vayan a coser. Me imagino que si van a coser cuero o algo así, van a tener otro tipo de máquina. Pero bueno, las agujas esenciales serían la número 14, que es la universal. Creo que es 90 también en otros países, corríjanme si me estoy equivocando. Y también puede ser 16, que es un poquito más gruesa, pero la 14 podría ir para todas las telas y para un poco más gruesas la 16. También hay agujas que tienen punta bolita y estas sirven para las telas que se estiren mucho. Por eso el número 7 es el hilo. Y bueno, también hay un montón de tipos de hilos, pero básicamente yo uso dos diferentes. Los hilos universales, que son de poliéster, y vienen dos tipos, los que yo uso por ejemplo. Tenemos uno que uso para la máquina recta, para coser a mano, para todo uso el hilo universal común. Pueden decir en algunos lados de algodón, pero en realidad es de poliéster. Y lo uso en conos grandes, bien, en conos grandes o en conos chiquitos. Es exactamente lo mismo, solamente que el grande, bueno, te va a durar un poco más. Por eso yo siempre tengo grandes, aunque tengo algunos chiquitos por ahí para si quiero algún color que sé que no voy a usar tanto, me compro el chiquito. Pero si no, me compro los grandes que así sé que me van a durar y se usan mucho, por lo menos blanco, negro, rojo, los colores que más uses, podés comprarte los conos grandes. Y después vienen otros conos que son para la máquina remalladora, que el hilo es un poco más finito si se quiere, o está menos enroscado. Eso hace que se pueda estirar más y por eso se pueden coser telas elásticas sin que se corte la puntada. El número 8 es el corta hilacha y el descosedor. Tuve que poner los dos porque la verdad que no me entraba, pero los dos sirven más o menos para lo mismo. En realidad el corta hilacha vendría a servir para cortar todos los hilos chiquitos, para terminar las prendas, que no nos quede ningún hilo. Y el descosedor, por supuesto, que siempre que cosemos algo vamos a tener que descoser. Entonces está bueno tener el descosedor porque es una herramienta que nos permite descoser mucho más fácil que si estamos con la tijera o incluso con el corta hilachas. Y además para abrir ojales también nos sirve. Bueno, sirve un montón. Ese es una herramienta fundamental. La herramienta número 9
son 2 herramientas, aunque es la misma, pero es 2 tijeras. Esto es fundamental, tener 2 tijeras diferentes cuando estamos empezando en la costura y cuando seguimos con la costura, porque tenemos que tener una tijera que sea para papel y otra para tela, bien diferenciadas. La de la tela no se puede usar para cortar papel, gente, se desafila. Y necesitamos que la tijera para tela esté bien afilada, porque si no, no vamos a poder cortar la tela, se nos va a hacer todo mucho más costoso, nos va a quedar mal la cortada. Entonces, siempre tener una tijera para cada cosa y la tijera de tela siempre bien afilada. La pueden llevar a afilar y cuidarla mucho, sobre todo para que no se les desafile. Mi último esencial de costura, por supuesto, es la máquina de coser, y en el video anterior, por si les queda alguna duda, tienen un video sobre qué máquinas de coser comprar, pero en este caso yo voy a decir que el esencial de costura es la máquina de coser recta familiar. Si vas a empezar, si esto lo querés hacer como un hobby, si no tenés ninguna máquina, la primera que tenés que tener es una máquina recta familiar que tiene un montón de puntadas y nos va a servir para poder hacer diferentes cosas sin tener que tener un montón de máquinas de coser. Así que esos son mis 10 esenciales. Espero que les haya gustado, les sirva y me comenten cuáles son sus esenciales o si tendrían alguno más para agregar. Recuerden que pueden darme like, suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram, que tienen tips y muchas más cosas sobre costura, y además pueden ver mis cursos virtuales que pueden comprar en mi página mirando por acá, así muy fácil. Y también si están en Rosario pueden venir a mi taller y coser conmigo, y está buenísimo, se llaman prendas y muchas cosas que se hacen ustedes mismas, así que me parece que si están en Rosario lo tienen que aprovechar. Nos vemos en el próximo video, les mando un beso, adiós.